conversación, buscamos de manera conjunta soluciones, ideas y experiencias que permitan pensar una ciudad-región ecológica en la que cuidemos el hábitat y los ecosistemas y propiciemos la regeneración. En la parte de ambiente, cuando hablamos de sistemas alimentarios, también aparecían estas otras problemáticas que ustedes enunciaron, como la agricultura extensiva, la ganadería extensiva, el deterioro del suelo, así como, por ejemplo, la industrialización, que va un poco de la mano con la emisión de carbono y la calidad del aire, que también identificamos como una problemática. Algo similar en ambiente, poder institucional e ilegal, relaciones urbano-rurales, población, relatos y una nueva que se llama regiones. Las soluciones tienen que ser acotadas a la fuerza que uno tenga. Quizá las demandas colombianas, digamos muy asociadas al tema de deforestación en reducción de emisiones, pueden no ser las mismas demandas de la ciudad-región. Yo creo que el asunto de la educación es un asunto muy importante. Es algo que nos sirve para ubicarnos en el mundo social y natural que vivimos, y yo creo que hay unas falencias muy profundas en esa tarea, que si vemos asuntos de cobertura, calidad, lo que queramos, ahí hay una inequidad profunda. El ejercicio de educación puede ser al mismo tiempo transformador de territorios y de realidades. Podemos empezar a transformar la ciudad, ahí está el concepto de ciudad educadora, ¿cierto? La educación como responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad y la familia. O sea, la urgencia nos habla de un riesgo y nosotros no somos conscientes del nivel de riesgo y eso que representa para cada comunidad, para los territorios, para la garantía de cosas tan básicas como el agua. Entonces, casi que es la invitación a que no planeemos soluciones pensando en esos problemas del pasado, sino en los problemas que tenemos ya. Y esa noción de urgencia probablemente nos puede definir contenidos, nos puede definir propuestas para fortalecer mucho más las políticas públicas al respecto. Creo que le apuntas a algo que es entender que la participación ciudadana, pero no entendida como el listado de asistencia de que usted participó, ¿cierto? Creo que la participación ciudadana cualificada, pero además pues quien de manera atenta la escuche y no sea utilitarista. Pero cualificada no es técnica, sino desde la experiencia, claro, desde el conocimiento de territorio, pues como que sabe. Cuando empezamos a hablar de educación, y esa educación entonces es filtrada por la institucionalidad, cuando pensamos en soluciones que están hechas a la medida del mercado, por ejemplo, reciclen, lo que están diciendo es: tenemos que hacer que el modelo económico perdure. Entonces el marco analítico es el de poner la vida en el centro, y eso hace que las condiciones sean completamente distintas. Y entonces, unos datos mínimos: la huella ecológica de la ciudad metropolitana es de 116.646 kilómetros cuadrados. Esto es más de 100 veces el área del Valle de Aburrá. La dependencia ecológica del Valle de Aburrá para el año 2017 fue del 99.99%. Me voy a detener aquí en el del agua, que a nivel de metropolitano hay que precisar que el 88.22% del agua no pertenece a esta cuenca. ¿Qué necesitamos nosotros? Claramente, en una condición de urgencia en la que ya tenemos que hablar es de la intensidad y la velocidad del colapso en una ciudad absolutamente frágil. Yo quería proponer la acción, así sea en un contexto de crisis y de contingencia como una pandemia, debería basarse en respetar unos principios. La propiedad tiene una función social y ecológica. Muchas decisiones, muchas obras, muchas intervenciones desconocen ese principio básico del ordenamiento. El bienestar general prima sobre el bienestar particular. Se queda en la letra poética de nuestras normas, pero en la práctica cotidiana completamente olvidada. Y tercer principio, reparto equitativo de cargas y beneficios. Tenemos que instaurar una reciprocidad, una solidaridad de esta región completamente insuficiente e insoberana en términos de recursos ecológicos con las regiones vecinas. Entonces, creo que esa solidaridad no va solo en ser recíproco en términos de conservación ambiental,
ordenamiento del territorio, transferencia de capacidades, etcétera, sino que tenemos que extender esa cooperación y tenemos que contribuirle más, digamos, a una gobernación muy limitada en recursos humanos y financieros. La diversidad es un principio que deberíamos implementar como un chip en cualquier espacio. Conversar entre iguales es muy fácil, pero es muy importante como involucrar en estas conversaciones a gente que digamos es extraña al tema, porque puede hacer preguntas esenciales, porque puede, digamos, preguntar con inocencia, con una sana ignorancia, ¿cierto? Y ese es como el espacio en que podemos como insuflar esas problemáticas o oxigenarlas. A mí hay un referente que me parece muy interesante, es de los conceptos que a mí más me han gustado. La vieja confiable. Es el de la economía rosquilla, pues el nombre es bastante raro. Rico. Pero yo lo colombianicé como el pan de queso. Es un concepto que precisamente nos muestra lo socioecológico, nos muestra la necesidad de balance, nos dice tenemos que respetar ciertos límites, al mismo tiempo tenemos unas urgencias ecológicas que no podemos evadir, y entonces nos dice nosotros tenemos que operar como humanidad dentro de un espacio que tiene que ser justo, tiene que tener esos criterios de equidad, pero al mismo tiempo tiene que ser seguro. Pero hay también ese análisis precisamente que estábamos haciendo de lo local y de lo global, o sea, cómo gestionamos, cuál es el modelo de desarrollo dentro de la ciudad, pero dentro de la ciudad también con miras a ese escenario global pues que tenemos que respetar. Creo que lo que debe, desde mi punto de vista, lo que debe predominar en esta conversación es más reflexiones, más dudas, más inquietudes, porque obviamente soluciones exactas no existen. En esas crisis democráticas en las que estamos viviendo, donde el diálogo cada vez es más difícil, en donde llegar a acuerdos es cada vez más difícil, pero ¿cuál es realmente la ejecución de esos análisis? Talleres, diálogos, conversaciones, aprender de las comunidades, aprender de la academia, aprender también de lo público, y creo que hemos llegado a eso. Y creo que más allá de plantear soluciones, que ya muchos lo dijeron, es también complejizar el debate y complejizar también las grandes soluciones entre todos los sectores. No podemos excluir un sector porque fue es causante de contaminación. ¿Cómo invitarlos también para que puedan tener soluciones? A veces hacer que invertir tanto tiempo en planear, porque muchas veces nos desgastamos tanto tiempo en planear que terminamos en parálisis por análisis. Creo que a veces complejizar los fenómenos, complejizar la discusión nos impide generar propuestas más simplificadas y concretas hacia la discusión que de entrada sabemos que es muy compleja. Y es que más allá de una crisis ambiental, estamos en una crisis humana por la falta de conciencia todavía que tenemos frente a cada una de las posiciones que todavía tomamos y las decisiones que todos los días tenemos en nuestro actuar. ¿Qué casos se están haciendo? Entonces vale la pena mencionar, hoy estamos haciendo un diplomado de emergencia climática para comunicadores. Entonces, para periodistas, que son hoy los que están generando la movilización, que son los que nos están poniendo también a todos a reflexionar frente a lo que tenemos. Creo que tenemos que dinamizar acciones alrededor de la construcción sostenible. Algo que he visto trabajando pues en Low Carbon y organizando estos eventos, que nosotros lo que queremos es comunicar la ciencia o las prácticas detrás del cambio climático que están haciendo diferentes entidades públicas, entidades privadas, alrededor del mundo también, es que siempre son las mismas personas interesadas, siempre son las mismas personas que se inscriben a los eventos. Pero es cómo llegamos a estas personas que de verdad se lavan las manos y dicen, ay no, yo separo las basuras, yo estoy haciendo la botellita de amor en mi casa. ¿Cómo los convencemos que esto de verdad es de todos? ¿Cómo los incluimos? Como que les quería dejar eso es una pregunta que me hago todos los días. Soy una partícula entre las partículas y aunque soy partícula,
Soy particular, soy para tejer, soy particular. El asunto de pensar que estamos separados. Yo creo que ahí hay un asunto que hay que caminar, cómo lograr darnos cuenta de que hemos sido domesticados, de que tenemos prejuicios, ideas limitantes, y creo que ese es el ambiente que hay que construir para que todos podamos participar y darnos cuenta de que el asunto no es solamente en el espacio de lo ambiental, que es la vida misma en todas sus manifestaciones, y que no hay un protagonismo de nadie, ¿cierto? Sino que es el cuerpo social el que cada vez tiene que enterarse. Y creo que ahí es, digamos, como una postura que hay que ir construyendo. A veces nos da susto pensar que no tenemos la respuesta, y es que no tenemos por qué tener la respuesta. Efectivamente, yo creo que deberíamos tratar de llegar por lo menos a ese acuerdo. No es exclusivamente la conservación, es ambiental, si entendemos una posición de lo ambiental con la que podamos dialogar, hablar y sacar adelante las crisis, que es como lo que estamos planteando. Entonces el cambio cultural implica cómo nos entendemos, cómo entendemos lo que habitamos ecosistemas, no estamos habitando en el éter, estamos sobre ecosistemas específicos y los transformamos. A mí la verdad es que todavía no me genera como desolación eso que todavía vemos tan caótico, pero sí me genera mucha esperanza, podríamos llamar utopía, lo que se empieza a gestar como desde lo comunitario. Es súper claro que no tenemos como esa conciencia de lo que está pasando con el cambio climático, con la contaminación del aire, pero creemos que la apropiación del conocimiento en unas maneras fáciles de divulgar esa información, de construirla en un trabajo colaborativo, no somos nosotros solos, sino que cómo entendemos esa relación con los alimentos y la tierra. La ecociudad, que lo problematizamos en la sesión pasada, una de las estrategias que ha venido impulsando la Corporación Penca de Ávila desde hace muchos años es el Distrito Rural Campesino. Lo que intenta es, digamos, a partir de una zonificación en 48 veredas de acá del municipio de Medellín, pues generar estrategias para preservar la economía y la vida campesina en Medellín. Creo que una ecociudad debe mirar esos espacios de conservación, debe mirar esas estrategias y esas alternativas que la gente y las comunidades y el movimiento social está construyendo precisamente desde ese territorio rural. Por último, menciono la importancia de seguir como generando estrategias de participación acá en la ciudad, espacios de diálogo en los que podamos precisamente debatir estos temas y generar estrategias desde las mismas bases.